They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. ¿Sabías que en la Biblia hubo un crimen tan cruel que un hombre cortó un cuerpo en pedazos para despertar a todo un país? Un levita y su concubina viajaban por Israel. Llegaron a Gabá, en territorio de Benjamín. Un anciano los hospedó en su casa. Pero esa noche, la oscuridad del corazón humano superó todo límite. Hombres perversos rodearon la casa. Querían al levita, pero él entregó a su concubina. La abusaron toda la noche. Y al amanecer, ella yacía muerta en la puerta. El levita la recogió, llevó su cuerpo y lo cortó en 12 partes, una parte para cada tribu, no por crueldad, sino para gritar lo que el silencio del pueblo había permitido. La tierra estaba dormida, el pecado reinaba, y nadie hacía nada. A veces lo más tenebroso no es el mal, sino cuando los justos no reaccionan. Escribe: Señor, líbrame de todo mal. Si no quieres quedarte callado, donde Dios espera justicia. Y mira el libro completo de Jueces en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. El pecado de unos pocos casi borra a toda una tribu. Tras el horror cometido en Gabá, Israel no quedó indiferente. 12 tribus exigieron justicia y pidieron a la tribu de Benjamín que entregara a los responsables. Pero ellos defendieron a los culpables. Entonces estalló la guerra, hermano contra hermano, una guerra interna tan sangrienta que casi extermina por completo a Benjamín. Miles murieron, padres contra hijos, amigos contra amigos. La victoria llegó, pero con sabor a tragedia. Y cuando todo terminó, vino el llanto. ¿Qué hemos hecho? Buscaron formas de preservar a lo que quedaba de Benjamín, porque entendieron una verdad eterna. La justicia, sin misericordia, puede destruir más que el pecado. Dios ama la verdad, sí, pero también ama la restauración, y el juicio debe abrir camino a la gracia. ¿Sabías que hay llamados que comienzan antes del primer llanto? Israel estaba oprimido, hundido en pecado, sin esperanza, pero Dios ya tenía un plan. Un ángel visitó a una mujer estéril y le dijo lo impensable: tendrás un hijo, y él comenzará a liberar a Israel. Así nació Sansón, nazareo desde el vientre, sin cortar su cabello, consagrado a Dios desde antes de abrir los ojos. No era solo fuerte, era apartado para un propósito eterno. Y aunque falló, aunque desobedeció, Dios no canceló su llamado, porque lo que Dios inicia, Él lo completa. Y si eso fue con Sansón, imagina lo que Dios ha pensado contigo. Tú también fuiste conocido antes de nacer. No eres un accidente. Tu vida ya estaba en su corazón, antes de empezar. ¿Sabías que una promesa hecha sin sabiduría puede costarte más de lo que imaginas? Antes de la batalla, Jefté oró con fervor, pero también con imprudencia. Si me das la victoria, ofreceré en sacrificio lo primero que salga a mi encuentro. Dios le dio la victoria. Israel celebró, y cuando Jefté volvió a casa, no fue un siervo, ni un animal, fue su hija, su única hija. Salió bailando con alegría, recibiendo a su padre sin saber que cargaba el peso de su promesa. La Biblia no explica con detalle el final, pero la tristeza fue profunda. Una familia marcada por un voto innecesario. No todo lo que decimos en momentos de emoción agrada a Dios. A veces, el silencio es más sabio que una oración sin dirección. Dios quiere obediencia, no sacrificios impulsivos. ¿Qué harías si te ofrecen más fama, más poder, pero a cambio de deshonrar tu llamado? Un joven levita servía como sacerdote en la casa de Micaía. No era un templo, ni un lugar santo, pero él aceptó porque alguien lo necesitaba. Hasta que llegaron los danitas. Le ofrecieron algo
mejor. Más influencia, más visibilidad, más honor. ¿No preferiría ser sacerdote de toda una tribu? Y él no lo pensó 2 veces. Recogió sus cosas y se fue. No oró, no esperó una palabra de Dios. Solo se dejó llevar por la ambición. Pero el llamado no se mejora con fama. No se negocia, no es promoción, es obediencia. Muchos hoy también dejan su lugar por un escenario más grande, sin darse cuenta que están sirviendo su ego, y no a Dios. El joven levita no perdió un trabajo, perdió su propósito. Y si pensar que estás adorando a Dios fuera el mayor autoengaño. Micaía robó plata a su madre, luego se la devolvió, y ella dijo: «Consagremos esto al Señor». Pero mandó a hacer un ídolo. Micaía edificó un santuario propio, nombró a su hijo como sacerdote, luego encontró a un levita, y también lo consagró, y dijo feliz: «Ahora el Señor me bendecirá». Lo notas, todo parecía espiritual, pero estaba completamente torcido. Querían a Dios, pero lo querían a su manera, con formas humanas, con ídolos, con atajos. No todo fervor es fe verdadera, y no toda devoción es obediencia. Dios no bendice la desobediencia, por más religiosa que parezca. ¿Estás rindiendo tu corazón a Dios? ¿O estás diseñando tu propio Dios? ¿Sabías que incluso después del fracaso, Dios aún puede escribir gloria? Sansón fue traicionado, capturado, cegado, encadenado como un animal, girando la piedra del molino. El juez de Israel, ahora esclavo del enemigo. Pero en ese lugar de dolor, algo empezó a crecer, su cabello y su fe. No pidió venganza, pidió redención. «Señor, dame fuerzas, solo una vez más». Lo llevaron al templo de Dagón. Miles de filisteos reían, se burlaban de él. Sansón apoyó sus manos en las 2 columnas del templo, y por última vez oró, y Dios lo escuchó de nuevo, y empujó. El templo se vino abajo, y en su muerte venció más enemigos que en toda su vida. Porque Dios no desecha a quien se humilla. Aún en ruinas, Sansón fue instrumento de justicia. Tu caída no es el final. Si clamas a Dios de todo corazón, ¿quién arranca las puertas de una ciudad entera y las sube a una montaña cargándolas en el hombro? Sansón había entrado a Gaza, en plena tierra enemiga. Lo vieron, lo reconocieron y lo rodearon mientras dormía. Los filisteos no querían matarlo rápido, querían atraparlo al amanecer, humillarlo y exhibirlo. Pero a medianoche, Sansón despertó, se acercó a las puertas cerradas de la ciudad, y lo que hizo desafió toda lógica. No las empujó, no las esquivó, las arrancó desde los cimientos. Postes, cerrojos, marco de hierro, todo, y las cargó sobre sus hombros. No huyó, subió con ellas hasta una montaña frente a Hebrón. Fue una señal divina. Las fortalezas de los hombres no detienen los planes de Dios. Lo que ellos pensaban que era una trampa, se convirtió en el escenario de una de las mayores humillaciones de su historia. Con Sansón no se encerraba a un hombre, se desafiaba al Dios vivo. Después de matar a 1000 hombres con una quijada, Sansón casi muere, de sed. Ramath Lehi fue escenario de un exterminio imparable. Sansón, con una simple quijada de burro, derribó a 1000 filisteos. No tenía ejército, no tenía armadura, solo tenía el Espíritu de Dios y una promesa que cumplir. La batalla terminó, pero el guerrero colapsó. Su boca estaba seca, sus fuerzas agotadas y su vida pendía de un hilo. Sansón clamó: «¿Me dejarás morir de sed después de darme esta victoria?» Y Dios respondió de forma milagrosa. Una roca hueca se abrió y de ella brotó agua viva. Sansón bebió, revivió y entendió una verdad eterna. El mismo Dios que te da poder para pelear es el que te sostiene cuando ya no puedes más. No solo te lleva a la batalla, te cuida después de ella, porque el milagro también está en el descanso. Cuando lo traicionaron, Sansón respondió con una furia que sacudió a todo un pueblo. Los filisteos resolvieron el enigma, pero no por su inteligencia, sino por la traición de su esposa. Sansón estaba furioso y había hecho una promesa: si no resuelven el acertijo, me darán 30 mudas de ropa. Ahora tenía que cumplir su parte, pero no con su propio dinero. Sansón bajó a una ciudad filistea y con sus propias manos
mató a 30 hombres, les quitó sus túnicas y las entregó como pago. No era solo una venganza, era un mensaje. Israel no estaba más a merced de sus opresores. Dios había levantado a un juez que haría temblar a sus enemigos, aunque fuera con las reglas del juego en contra. Dime, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Sansón? Cuando Sansón fue traicionado otra vez, respondió con fuego. Literalmente, Sansón fue humillado. Su esposa fue entregada a otro hombre. Una traición fría, sin aviso y con burla. Pero él no lloró, no hizo discursos, hizo historia. Capturó 300 zorras del campo y en un acto tan creativo como letal, las ató de 2 en 2 por la cola, colocó una antorcha encendida entre ellas y las soltó en los trigales de los filisteos. Viñedos, olivares, campos de trigo, todo ardió. No era solo fuego físico, era fuego divino, un juicio que ardía en cada llama. Sansón no usó espadas ni ejército, usó estrategia y furia santa. Quemó su sistema, su seguridad y su soberbia. Fue una venganza con mensaje. No tocarán lo que Dios ha separado. Y cada chispa lo gritaba desde los campos. A veces tu peor enemigo duerme a tu lado. Sansón se enamoró de una mujer filistea y en su boda lanzó el famoso enigma de la miel. Pero lo que parecía una celebración terminó en traición. Los filisteos no podían resolver el acertijo y su orgullo estaba en juego. Así que fueron a la esposa de Sansón y le dieron un ultimátum. Haz que te diga el secreto o quemaremos tu casa. Ella lloró, lo presionó, lo manipuló y al final Sansón cedió. Le confesó el significado del enigma y ella se lo reveló a sus enemigos. Lo que empezó como un juego de ingenio se convirtió en traición y lo que parecía amor terminó en guerra. Dios usó incluso la deslealtad para empujar a Sansón hacia su propósito. ¿Qué hace un panal de miel dentro del cuerpo de un león muerto? Días después de su encuentro con el león, Sansón regresó por el mismo camino. Y allí estaba, el cadáver del animal que había vencido con sus propias manos. Pero algo extraño había ocurrido. Dentro del cuerpo del león había un enjambre de abejas y miel, un cuerpo muerto, albergando dulzura, lo impuro, produciendo algo deseable. Sansón tomó miel con sus manos y comió. Más adelante convertiría este hecho en un enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió la miel. Los filisteos jamás pudieron entenderlo, pero era un mensaje cifrado de Dios. Aún de tus pruebas más salvajes, Él puede sacar algo dulce y bueno. La miel en el cadáver no era casualidad, era una metáfora viva del poder divino para redimir lo que otros ven como perdido. ¿Te imaginas enfrentarte a un león joven, sin armas, y salir caminando como si nada? Sansón no estaba buscando pelea, solo iba de camino a ver a una mujer en Timnat, pero en el camino un león rugiente lo atacó. No había espada, no había escudo, solo un joven muchacho y sus manos. En ese momento, algo sobrenatural ocurrió. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y Sansón desgarró al león, como si fuera un cabrito. Nadie lo vio, no lo comentó con su familia, pero ese día Dios le mostró algo. La fuerza que necesitaría para cumplir su llamado ya estaba dentro de él. No venía de su cuerpo, venía del Espíritu. Fue su primera batalla, pero no sería la última, y cada una probaría que Dios pelea con aquellos que están consagrados. El enemigo más peligroso no siempre ataca con espada, sino con caricias. Sansón era fuerte, imparable, temido, pero cayó, no en batalla, sino en los brazos de Dalila. Ella parecía dulce, pero cada palabra, cada caricia, tenía un precio. Los filisteos le ofrecieron plata, y ella con chantajes sacó el secreto de su fuerza. 1, 2, 3 veces lo intentó, y Sansón jugaba con fuego, hasta que cedió y dijo: «Mi fuerza está en mi consagración a Dios. Nadie ha cortado mi cabello desde mi nacimiento». Entonces Dalila lo durmió, le cortó el cabello, y el Espíritu del Señor se apartó. Los filisteos lo atraparon, le sacaron los ojos, lo encadenaron. El hombre invencible ahora era un esclavo ciego, porque el pecado no te mata al principio, te duerme, te acaricia hasta dejarte sin fuerzas. Pero aún encadenado,
Dios no había terminado con él. ¿Sabías que incluso traicionado puedes ser el instrumento de una gran victoria? Sansón fue entregado, pero no por sus enemigos, sino por su propio pueblo. Lo ataron con cuerdas nuevas, lo entregaron a los filisteos, pero justo cuando parecía el final, el Espíritu del Señor vino sobre él. Las cuerdas se deshicieron como hilos quemados, y allí, en medio del enemigo, Sansón encontró una quijada de burro, una simple arma, un instrumento improbable, y con ella derrotó a 1000 hombres. Solo, sin ejército, sin plan humano, porque cuando Dios unge, la debilidad se vuelve fuerza, y lo común se vuelve sobrenatural. Sansón no era perfecto, cometió errores, pero Dios no busca impecables, sino corazones dispuestos. ¿Te sientes atado por tu pasado? ¿Traicionado por los tuyos? Dios aún puede usarte. Lo echaron por su origen, pero lo buscaron cuando más lo necesitaban. Jefté era fuerte, valiente, con carácter de líder, pero había un problema. Era hijo de una prostituta. Sus hermanos lo despreciaron, lo echaron. No heredarás con nosotros, le dijeron. Así que Jefté huyó. Vivió con marginados, olvidado, rechazado, hasta que llegó la crisis. Israel fue atacado, y entonces lo buscaron. Vuelve y sé nuestro jefe. ¿Ahora sí lo necesitaban? Jefté pudo vengarse, pero no lo hizo. Volvió, y con la ayuda de Dios, salvó a los mismos que lo habían echado. Porque Dios no escoge por el pasado, sino por el propósito. Él puede levantar al rechazado y convertirlo en libertador. ¿Te han despreciado? Tal vez estás en formación para algo mayor. ¿Qué haces cuando todos te aclaman? ¿Pero sabes que no debes quedarte con la gloria? Después de una gran victoria, todos querían que Gedeón fuera su rey. Pero él dijo algo admirable: no seré rey, ni mi hijo. El Señor reinará. Sonó piadoso, pero luego pidió oro del botín. Con ese oro hizo un efod, un símbolo sagrado, pero el pueblo empezó a adorarlo. Cayó en idolatría, y ese objeto se convirtió en una trampa. Gedeón no usó corona, pero sin querer desvió los corazones de muchos, porque no basta decir que Dios reina, si nuestras acciones no lo reflejan. A veces lo bueno puede robarle la gloria al único que la merece. No tomes para ti lo que solo le pertenece a Dios. Escribe: toda la gloria es para Dios. Si anhelas vivir con integridad hasta el final, Dios redujo un ejército, para que supieran que la victoria venía solo de él. Gedeón tenía 32.000 soldados, listos para la guerra. Pero Dios dijo: son demasiados. Primero se fueron los temerosos, quedaron 10.000, y luego Dios los redujo aún más. Solo 300 hombres, contra un ejército tan numeroso como langostas. Una locura, pero con cántaros vacíos, antorchas encendidas y trompetas. Dios sembró confusión. Los enemigos se atacaron entre sí. Israel ganó sin espadas y sin luchar en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios quería que supieran esto: la victoria no depende de cuántos somos, sino de quién va con nosotros. A veces Dios quita lo que crees que necesitas, para que descubras que Él es todo lo que necesitas. Confía, obedece, y mira lo que Dios puede hacer con lo poco. ¿Te imaginas que tu mayor miedo sea el lugar donde Dios te llama a pelear? Gedeón no estaba en el campo de batalla. Estaba escondido, trillando trigo en un lagar. Temía a los madianitas. Y sin embargo, Dios lo llamó guerrero valiente. Gedeón miró a su alrededor. ¿Valiente él? Era el menor de su casa, el más débil de su tribu. Pero Dios no lo veía como él se veía. Lo veía como un libertador. Le dio una misión: salvar a Israel. Gedeón pidió señales, dudó, tembló, pero obedeció. Derribó altares falsos, reunió un ejército, y aunque aún tenía miedo, confiaba en Dios. Porque el valor no es la ausencia de temor, sino la decisión de obedecer, aún con el corazón latiendo fuerte. ¿Te sientes pequeño? Dios llama a los débiles para mostrar su poder. Una mujer se convirtió en juez, profeta y comandante militar. Débora no empuñaba espada, pero sus palabras eran filo puro. No vestía armadura, pero su fe era inquebrantable. Era profetisa, juez, consejera y madre de Israel.
Cuando el enemigo oprimía, Dios levantó a una mujer. Ella envió a Barak a la batalla, pero él respondió: «Iré, solo si tú vienes». Y Débora fue, sin temor, sin excusas. Dios peleó por Israel, y cuando el comandante enemigo huyó, otra mujer, Yael, lo esperó. Clavó una estaca en su cabeza. Fin del tirano. 2 mujeres, una batalla, una victoria que marcó la historia. Porque Dios no ve género, ve corazones dispuestos. No digas, no soy suficiente. Dios llama a los que están listos para obedecer. ¿Y tú? ¿Responderías con valentía si Dios te envía? ¿Y si tu historia se repitiera una y otra vez? Por no aprender la lección. Después de la muerte de Josué, una nueva generación se levantó, pero no conocían a Dios, ni lo que Él había hecho. Y así comenzó el ciclo más triste: desobediencia, opresión, clamor, liberación. Y otra vez, desobediencia. Dios levantaba jueces, hombres y mujeres que los salvaban, pero cuando el juez moría, el pueblo volvía al pecado. Una y otra vez. El mismo error, el mismo dolor, porque cuando se olvida a Dios, se repite el desastre. El camino se vuelve tenebroso. Quedas desprotegido, sin el refugio de Dios y al acecho del enemigo. ¿Estás atrapado en un ciclo que ya conoces? Solo Dios puede romperlo y escribir una nueva historia en tu vida. Escribe: quiero ser fiel a Dios. Si quieres romper con todo lo malo que te ata al pecado, y mira el libro completo de Jueces en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.